maestros y maestras del Estado de Chiapas. La Secretaría de Educación del Estado de Chiapas, a través de la Coordinación Estatal de Formación Continua, les da la más cordial bienvenida a este foro virtual. Mejoremos la evaluación en el aula. Este foro tiene el propósito de generar la reflexión de los docentes en torno a la evaluación y dotar de elementos prácticos que ayuden a la intervención pedagógica de los docentes. Para ello, doy la bienvenida a este foro al doctor José Eliazar Farelo Monjaraz, coordinador estatal de formación continua. Está con nosotros también la maestra Eugenia Guadalupe Hernández Pozo, coordinadora académica de la Coordinación Estatal de Formación Continua. Están con nosotros los asesores que guiaron este curso Mejoremos la evaluación en el aula, la doctora Elsa Margarita Campuzano Ruiz. Está con nosotros el maestro Hugo Alexis Ruiz Vicente, la maestra Seferina Pérez Solís, el maestro Víctor Castellanos Vázquez, el maestro Enoc Cruz Méndez y un servidor, Porfirio Ovidio Vázquez Morales. Tuvo la idea o el propósito de que los docentes reflexionáramos sobre cómo promovemos la evaluación en el aula. Es decir, esta es una tarea compleja que los docentes tenemos porque no es solo el asignar una calificación. Bueno, pues antes que nada, muy buenos días tengan todos. El día de hoy para mí es un honor, en nombre de la Secretaria de Educación, Rosaide Domínguez Ochoa, y en nombre del doctor Farelo Monjaraz, pues dar la bienvenida a todos los participantes, así como a todos los que están en este momento en la webinar, oyendo en el Facebook Live estas participaciones de los resultados de los cursos de formación en el tema de mejoremos la evaluación en el aula. Creo que el esfuerzo que se ha realizado, a pesar de lo que la pandemia en este momento nos está como que ejecutando a todos en cada uno de sus espacios, estamos en esta versión de resiliencia, ¿no? Trabajar a partir de nuestras posibilidades y a partir de todas nuestras habilidades, desarrollar todo esto que es el uso de las tecnologías de la información. Es todo un reto y creo que los maestros que están ahorita presentes y que de alguna manera nos van a compartir esas grandes experiencias en las cuales ellos pudieron, a partir de círculos virtuales autogestivos, generaron procesos de capacitación, procesos de conocimientos, procesos del aprender. Principalmente lo que me gustó mucho de todo este ejercicio fue el aprender a escuchar. También nos dieron cuenta de las evidencias de los trabajos que se desarrollaron, y todo esto fue en función de la articulación de los proyectos de aplicación escolar, que de alguna forma son como que nuestro punto de acción, ¿no? Todo esto va a favor de mejorar los aprendizajes de los niños, niñas y adolescentes, y pues qué gusto poderlos escuchar el día de hoy y de tenerlos entre nosotros y entre toda la audiencia. Pues Dios me bendiga. Adelante, maestro Ovidio, y mucho éxito en todo lo que el día de hoy tengamos. Pues muchas gracias, maestra Kenny. Han sido las palabras de la maestra Eugenia Guadalupe Hernández Pozo, coordinadora académica. A continuación, pues vamos a dar inicio a 5 ponencias, dentro de las cuales explicaré la metodología. Primero, van a exponer 5 compañeros la temática, y ahí abriremos un espacio para que puedan hacer preguntas a través del Facebook Live, y allí nosotros poderlas contestar. En primer lugar, tenemos ahorita la participación de la maestra Yareni López Manchinelli, que ella nos va a hablar acerca de las estrategias para mejorar la evaluación de la lectoescritura. La maestra Yareni López Manchinelli es docente de educación primaria de la zona 027 del sector 1
Trabaja en la Escuela Primaria Fray Matías de Córdoba, en Tuxtla Gutiérrez. Bienvenida, maestra Yareni. Gracias, maestra, por la presentación, y a continuación les voy a compartir estrategias para mejorar la evaluación en la lectoescritura. Bueno, ¿cómo surge este proyecto? De la necesidad de construcción del aprendizaje, por esa incansable búsqueda que tenemos, ¿verdad?, de objetivos, actividades, estrategias de seguimiento y evaluación, y también con un fin que es de mejorar la enseñanza y la adquisición del conocimiento en nuestros alumnos. Es así como surge este proyecto. El objetivo está centrado en desarrollar en los alumnos habilidades y capacidades necesarias para expresar sus ideas. Asimismo, fortalecer competencias comunicativas, hablar, escuchar, leer, escribir, para la búsqueda, reflexión y el uso de información. La meta, algo ambiciosa, mi meta, lograr que el 100% de los alumnos del primer ciclo consoliden el dominio de lectura y escritura. La evidencia indica que los alumnos tienen mayor dificultades en los procesos de aprendizaje, hablando de lectura y de escritura, y esto se va a reflejar en comprensión de textos, procesos de lectura y producción de textos escritos. A continuación yo les voy a presentar algunas estrategias para favorecer esas dificultades que se nos presentan, en este caso la que estoy yo presentando en este proyecto. Como pueden observar, tengo 3 estrategias de lectura. La primera consiste en árbol de la lectura. Tenemos nosotros que habilitar un espacio al aire libre, y ahorita va a quedarnos muy bien con esta nueva normalidad al regreso de la escuela, porque vamos a favorecer esa iniciativa en nuestros alumnos por la lectura. Este espacio tiene que ser agradable, debe de ser vistoso para que genere curiosidad en nuestros alumnos. Tengamos en cuenta que el proyecto está enfocado en niños de primero y segundo grado de primaria, ¿no? Entonces tenemos que tener diferentes literaturas, diferentes géneros acorde a estos grados para que se dé interés. Tenemos que tener a la mano también lápiz, colores, hojas blancas, por si el alumno también quiere expresar el sentir de esa actividad. La siguiente estrategia se llama tren viajero, y la podemos adaptar a todos los grados de nivel primaria en armar con cajas un tren con diferentes literaturas, diferentes géneros literarios e informativos, para que nuestros alumnos vayan fomentando esa lectura. Se le hace llegar al maestro o maestra encargada del grupo un cronograma de la fecha en que el tren pasará a su salón. Entonces ya el maestro se organiza para que vea qué actividades puede desarrollar en la semana que tiene la visita de ese tren. Posteriormente ellos nos hacen llegar con evidencias de cómo les fue en la actividad, ¿no? Qué les pareció, qué sugieren para ir modificando y recabar información para nuestra evaluación final. La tercera estrategia de lectura es lectura semanal con padres. Aquí lo que generamos son vínculos, ¿verdad?, donde integramos a los papás un día a la semana. Ellos llegan al aula a leer una lectura, y ya depende de la creatividad de ese papá en cómo quiera contar esa lectura. Se hace una sugerencia, una recomendación de que sea el libro o el texto en físico para que tenga más impacto en nuestros alumnos y no sea de manera tablet o celular, para que tenga más significado, más intención en ellos. ¿Qué voy a lograr con estas 3 estrategias de lectura? Primero, logro hábitos de lectura. 2, desarrollo la imaginación en mis alumnos. Y 3, también ellos van ampliando el conocimiento. Ahora vamos a ver los instrumentos de evaluación, cuáles voy a ocupar para este proyecto. Organización y análisis del desarrollo de actividades, desarrollo de habilidades, cómo mi alumno está respondiendo ante estas estrategias.
lista de cotejo, rúbrica, que en este caso yo le puse mi primer cuento porque lo que quiero generar es producción de textos, encuestas, Google Forms o formularios dirigidos a padres de familia, compañeros, maestros de la escuela. Recordemos que una evaluación debe de ser contextualizada. Yo pongo este tipo de encuestas porque en el área que estoy trabajando cuento con internet, pero si tu compañera o tu compañero estás en una comunidad, también puedes hacer tus formularios de manera escrita o simplemente anotar, preguntar con los papás, con los compañeros e ir anotando en un cuaderno y después todas esas ideas pasarlos a un cuadro de información. Opinión de los alumnos que están involucrados en las estrategias y los que no están involucrados. Es muy importante estas opiniones. Y la observación, que más como un instrumento de evaluación es una técnica. Ahora, los tipos de evaluación que ustedes pueden palpar muy notablemente en este proyecto, si lo vemos con una finalidad o función diagnóstica, recordemos que al inicio de que tenemos a nuestros alumnos, por primera vez pues hacemos un diagnóstico de cómo ellos vienen, qué son las dificultades que tenemos y qué estrategias nosotros vamos a implementar para mejorar o facilitar esas debilidades que se están presentando por primera vez con nuestros alumnos. Si lo vemos desde un agente evaluador, estamos utilizando lo que es la coevaluación, la autoevaluación y la heteroevaluación. Al momento de una observación, al momento de que mi alumno me expresa su opinión, al momento que entre ellos también van sugiriendo, van opinando cómo se sienten ante esas estrategias, y en el momento que el papá, mediante, en este caso yo marqué lo que son encuestas, otros compañeros externos al proyecto expresan esa opinión, ¿no? Dan su punto de vista, como qué les parecen las estrategias, en qué se pueden mejorar. Ahí es como entran estos tres tipos de evaluación. Si lo vemos desde sus momentos, yo voy a estar evaluando en dos momentos. En una manera diferida, que sería primer trimestre, segundo trimestre, y en un segundo momento final, que lo abordaría en un tercer trimestre. Es momento de agarrar toda mi información y ver, ¿no? Hacer mi reporte final de cómo me fue en este proyecto. Y si lo vemos desde un punto enfoque metodológico, la parte cualitativa muy explícitamente en los objetivos y la parte cuantitativa. Al momento que yo estoy poniendo un porcentaje a mi meta, ahí estoy impactando en este tipo de evaluación. Gracias, maestra Yareni. Pues esta ha sido la presentación de esta temática de cómo incluir la evaluación de la lectoescritura. A continuación, tendremos un tema que se llama la construcción del aprendizaje situado, a cargo del maestro Carlos Antonio Camacho Mesa. Adelante, maestro Carlos, para hacer su presentación. El maestro Carlos Antonio Camacho Mesa tiene el doctorado en educación, es docente de telesecundaria y trabaja en el municipio de Tonalá. Adelante, maestro Carlos. Bueno, mientras avanzo, maestro. Buenos días, compañeros. Buenos días a todos los maestros que nos acompañan a través de la plataforma de Facebook. Me toca compartirles un tema que se llama construcción del aprendizaje situado. El aprendizaje situado también recibe el nombre del aprendizaje experiencial, que pues no es más que el proceso de aprender a través de la experiencia, es decir, se define como aquel aprendizaje que se obtiene a través del ejercicio de la reflexión del hacer. Bueno, les comento, miren. Ahí está. El aprendizaje situado, el aprendizaje experiencial,
tiene un proceso, tiene una organización, obviamente. El proceso hay un diseño donde nosotros establecemos los objetivos, donde nosotros establecemos de qué manera se va a organizar, en este caso, el aprendizaje experiencial o el aprendizaje situado. Se lleva a cabo. El segundo paso ya es la realización, donde los alumnos tocan, ven, sienten. Después viene la reconstrucción, que es donde vamos a conocer cuáles son esas destrezas, cuáles son esas actitudes que los alumnos demostraron en el proceso del aprendizaje experiencial. Viene una generalización, que esta es la parte, maestros, que les decía. La generalización es cuando ya relacionamos el aprendizaje científico con el conocimiento social. Y viene, por último, la reconstrucción y la conceptualización. Entonces, en este momento, maestros, es donde tiene cabida la evaluación. Es decir, ¿a qué nos invita el aprendizaje experiencial? Que nos enfoquemos más en el proceso, en el producto. Es decir, ver cómo el alumno se comportó en el momento de ir a tocar las plantas, de ir a observar, la actitud. Lo que tenemos que nosotros fijarnos es en la actitud y dejar de etiquetar al alumno. Es decir, tú eres malo para esto, tú eres malo para el otro. No. El aprendizaje experiencial basa su éxito precisamente en la reflexión del hacer. Con eso termino, maestros, maestras. Esa es mi participación en cuanto a la construcción del aprendizaje situado. Muchas gracias. Bien, a continuación tenemos la participación del maestro Gerardo Gómez Toledo, que él nos va a hacer una ponencia acerca de cambiando paradigmas en la enseñanza de la tecnología. El maestro Gerardo Gómez Toledo es ingeniero en sistemas computacionales, tiene la maestría en ciencias de la computación, trabaja en la Escuela Secundaria Técnica 128 de la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Adelante, maestro Gerardo. Sí, ¿qué tal? Buenos días compañeros a todos. Buenos días a los que nos siguen en las transmisiones. Mucho gusto, mi nombre es el maestro Gerardo Gómez Toledo. Efectivamente, soy maestro de tecnología en secundarias técnicas y estamos en un proceso de construcción permanente en la educación. En este caso voy a dar mi ponencia sobre la experiencia que he tenido a lo largo de los últimos 3 ciclos escolares, ¿no? Bien. Bueno, antes de iniciar, yo soy maestro de informática. Esto que voy a compartirles es parte de una manera de cómo trabajar y relacionar la asignatura de tecnología, énfasis en informática, con otros énfasis tecnológicos dentro de las mismas secundarias técnicas. A mí me gusta hablar mucho de Seymour Papert. Seymour Papert fue un visionario, fue discípulo de Piaget. Él, en el laboratorio de aprendizaje construccionista, es autor del construccionismo, que viene del constructivismo, ¿no? Él dice que, todos aprendemos haciendo, y parte de la filosofía de secundarias técnicas es aprender haciendo. Él dice que la tecnología es un material para construir las cosas, para crear la realidad. Dice que es difícil construir si no hay diversión, y tenemos que estar en un aprendizaje permanente del aprender y el aprender. Dice que también debemos tomar el tiempo adecuado para nuestro trabajo, ¿no? Dedicarnos, ¿no? Y el error es parte también del aprendizaje. Y otra de las cosas que dice, si tú vas a enseñar algo, hazlo tú también, y que tus estudiantes te vean que lo estás haciendo, ¿no? Y dice, conocer acerca de la tecnología digital es tan importante como saber leer y escribir. Lo estamos viendo actualmente. Esta pandemia ha venido a descubrir muchas situaciones que, se ve el rezago, ¿no? Se ve el rezago en la educación nacional. Pero estamos ahí para modificarlo, para construirlo. Yo hablo un poquito el plan de estudios habla un poco de cultura tecnológica. Hay algo que también se llama alfabetización digital. Dice, hoy en día las tecnologías digitales han crecido de manera exponencial y podemos observarlo, ¿no? Pero una manera también la cual tenemos que enseñar es hacerlo de manera crítica, porque al final de cuentas,
emplear el pensamiento. Al final de cuentas, no todo lo que está en las tecnologías pues es adecuado. Hay cosas que sí, hay cosas que no. Por lo tanto, tenemos que tener ese análisis crítico de la realidad y el análisis de lo que se está dando a nivel internacional, ¿no? Bueno, hablé de que estamos en el Plan 2011. Nosotros todavía trabajamos en el Plan 2011 porque la reforma educativa todavía está en proceso. No tenemos como tal un programa de estudios finalizado, o sea, todavía está en proceso. Nosotros vamos al acuerdo 2011-19, que es el que se acaba de emitir hace poco, y pues ahí está también insertado ya la asignatura de tecnología, con sus distintos énfasis, tal como viene en el Plan 2011, ¿no? Bien. Actualmente existen varios énfasis tecnológicos o campos tecnológicos en base al Acuerdo 593. Por ahí está también tecnologías de la información y la comunicación. Ahí precisamente se encuentra informática, que es la asignatura que yo imparto, ¿no? La idea de esta ponencia es ver cómo la informática se puede relacionar con otros énfasis tecnológicos para la creación de tecnología, porque ese es mi objetivo, que los estudiantes aprendan a crear tecnología a través de los procesos tecnológicos, ¿no? Los ejes del programa de tecnología es conocimiento tecnológico, sociedad y cultura técnica, técnica y naturaleza, gestión técnica, participación tecnológica. Cada uno de estos ejes están inmersos en todo el programa de estudios, ¿no? Entonces, parte de lo que voy a ver aquí es algunos temas que veo dentro de la planeación didáctica que se hace anualmente, ¿no? Así que voy a ir poniendo algunos temas propios del Plan 2011, ¿no? Ha habido confusión, ¿no? Un poquito, ¿no? Porque una cosa es la educación tecnológica, otra son las tecnologías de la información y la comunicación, y otra es la tecnología educativa. Y hay confusión aún actualmente en estos términos, ¿no? Lo que tenemos que entender es que la tecnología es omnipresente, está presente en todo, en las tecnologías de la información y en la tecnología educativa, está presente en todo, ¿no? Bien, algo de lo que está actualmente a nivel internacional y que ya nos está llegando aquí también, que es la industria 4.0. Ese tema yo lo abordo en clases. La industria 4.0 también implica educación 4.0. Aquí hay un video, no se los voy a pasar porque sí lleva sus 3, 4, 5 minutos, pero pues puedo compartirles esta presentación para que ustedes lo observen de manera más detallada lo que viene en esta ponencia, ¿no? Bueno, esta cuestión de la industria 4.0 nos manda a un montón de cosas que están llegando a la educación, pero que se puede abordar desde la educación tecnológica. Hace rato comentaba el compañero sobre la realidad, ¿no? Efectivamente, en la realidad tenemos datos, los datos son transformados en información y al final de cuentas lo que buscamos siempre es transformarlo en conocimientos, ¿no? Entonces, ese es el proceso que seguimos para la construcción de conocimientos. Obtenemos datos de la realidad, le damos un sentido y lo transformamos en conocimientos, ¿no? Bueno, aquí como la asignatura es informática, pues la computadora al final de cuentas es una herramienta. Nosotros pasamos de la herramienta a la máquina y eso nosotros lo vemos en técnica y tecnología, que es un bloque del programa de estudios. Muchas gracias, maestro Gerardo. Van a haber dos ponencias más y se abrirán una ronda de preguntas. A través del Facebook se están haciendo una serie de preguntas y ahorita tenemos varias para usted, maestro Gerardo. En un ratito se las planteamos. A continuación tenemos la siguiente ponencia, es polígonos, magnitudes y medidas, a cargo de el maestro Carmelino Díaz Barrios. El maestro Carmelino es docente de telesecundaria y trabaja en la región de Mezcalapa. Trabaja en el municipio de Raudales, Malpaso. Bienvenido, maestro Carmelino. Adelante con su presentación. Ahí está, maestro Carmelino. Adelante. Buenos días a todos. Gracias por
compartir estos espacios, un agradecimiento a Formación Continua por permitir que compañeros maestros podamos compartir las experiencias a partir de cursos que hemos llevado, en este caso el curso autogestivo. Mejoremos la evaluación en el aula. Este curso lo llevamos con la maestra Cefita, un agradecimiento a ella por el apoyo brindado. Creo que ya se logra ver la presentación. Bien, adelante. Este proyecto de aplicación escolar se tuvo la idea del diseño de forma específica. Como han tratado el día de ayer y el día de hoy en los temas de evaluación, las actividades pueden ser de forma específica o de forma global. En este caso está diseñado, como su nombre lo dice, polígonos, magnitudes y medidas en una secuencia específica de segundo grado de secundaria. Entonces, les voy a compartir la ruta de construcción de este proyecto de aplicación escolar. Todo proyecto inicia con un diagnóstico, porque desde nuestro plan de estudios se considera en los principios pedagógicos que el centro del proceso educativo debe de ser el alumno. Entonces, hay que conocer todo el espacio que rodea a nuestro alumno, tanto el contexto, los aprendizajes, los maestros, la infraestructura, todo. Entonces, partimos de un diagnóstico. Eso nos permitió diseñar una situación didáctica y a la vez una actividad de evaluación. No podemos separar estos dos aspectos. La situación didáctica debe ir a la par de una actividad de evaluación y la evaluación debe ir conjuntamente con esa situación didáctica. El plan de estudios 2007 lo maneja en el apartado de evaluación y la planeación de los aprendizajes. Estas dos actividades son todas las dos caras de una misma moneda. Entonces, debemos de entenderlas así como procesos que no se pueden separar. Posteriormente se llevó a cabo la implementación. Esta actividad no está implementada como tal, solo está diseñada para llevarse a cabo por las características mismas del lugar donde se va a aplicar. Y queda pendiente una. Toda actividad se tiene que, si queremos que esta sea formativa, se tiene que realimentar. Entonces, dependiendo de los resultados, vamos a regresar a la situación didáctica y vamos a ver qué se puede mejorar y por lo tanto también las actividades de evaluación. El diagnóstico, como les decía, el diagnóstico de nuestros espacios en el cual se va a implementar este proyecto tiene que ver con los alumnos, con los maestros, con los padres de familia, con el contexto en sí, infraestructura, todo ello. Yo me voy a enfocar ahorita a caracterizar al grupo con el cual se diseñó trabajar este proyecto de aplicación escolar. El grupo es el segundo grado, el grupo A, de la telesecundaria 244, ubicada en Rómulo Calzada, municipio de Mezcalapa. Este grupo cuenta con 20 alumnos, 11 mujeres y 9 hombres. Hay una característica, que 8 de ellos únicamente viven con el papá y la mamá. Los demás viven solo con el papá, solo con la mamá o con los abuelos. Entonces, es una característica a tomar muy, muy en cuenta. Viajan diariamente 3 de ellos. 3 no pueden participar en actividades deportivas por solicitud de los papás, cuestiones de salud, entre otras. Y uno de los alumnos del grupo presenta sobrepeso, pero cabe aclarar que este es uno de los alumnos más activos dentro del grupo. En sí, estas son algunas de las características que referente a los alumnos con los cuales se va a aplicar este proyecto. En cuanto al aspecto académico, todos estos alumnos saben leer y escribir, aunque tienen dificultades en la comprensión lectora, en diferente grado, en diferente nivel, pero sí hay dificultades en la comprensión lectora. Todos realizan operaciones básicas, pero se les dificulta la resolución de problemas. Todos saben sumar, restar, dividir, pero a la hora de que ellos se enfrentan a un problema, presentan ciertas dificultades.
y la mayoría tiene preferencia por asignaturas como artes, tecnología, educación física, que son donde más conviven, más se relacionan con sus demás compañeros por los gustos hacia la computadora, hacia la pintura, el dibujo y al ejercicio. ¿Por qué menciono el aspecto económico y no todo lo demás? El aspecto académico es muy importante porque cuando nosotros diseñamos una situación didáctica, debemos de tomar en cuenta qué sabe el alumno, o sea, sus aprendizajes que tienen, sus aprendizajes previos. Entonces, a veces un maestro de matemáticas piensa que el alumno cuando no resuelve una operación, un problema, dice, no puso atención, no sabe hacerlo, no aprendió, pero puede ser que el problema esté en que el alumno tenga problemas en la asignatura de español, que no comprenda lo que lea. Entonces, tienen que relacionarse, tienen que verse los conocimientos previos del alumno cuando se diseña una situación de aprendizaje. Ahora bien, ¿cómo evaluamos en las escuelas? ¿Cómo evaluamos en las aulas los docentes? Desde mi experiencia, existen algunos puntos a destacar de la forma en que practicamos la evaluación. En todo grupo hay exámenes, hay listas de tareas, hay un trabajo final que se tiene que entregar en términos de algún tema, de alguna secuencia, y la asistencia y la participación de los alumnos en las actividades. Este es el común, así le llamo, es el común en todas las aulas, o en la mayoría de las aulas, perdón, de cómo evaluamos. Ahora bien, el curso que nosotros llevaba como nombre Mejoremos la evaluación en el aula. ¿Qué podemos hacer para mejorar la evaluación en nuestras aulas? Yo pongo estas actividades o estos puntos como principales. Debemos de planear actividades de evaluación, porque muchas veces no lo hacemos, ¿sí? Y estas evaluaciones deben de ser formativas. ¿Formativas en qué sentido? En que nos sirvan para ir observando, analizando qué pasa en esas actividades que estamos realizando, qué se puede mejorar, qué dificultades se han presentado y qué se puede mejorar de ellas. Entonces, por eso estas deben de ser formativas. Deben de propiciar aprendizajes significativos y motivantes en los alumnos. Como referencia pongo a Auswell, pero en nuestro plan de estudios lo maneja. Deben de ser aprendizajes significativos y motivantes. Si un alumno no está motivado para aprender, difícilmente va a lograr los aprendizajes esperados. Así es señalado en nuestro plan de estudios. Y para esto también pienso que debemos diseñar situaciones de aprendizaje auténticas. En el plan de estudio los maneja y el compañero que me antecedió mencionó actividades situadas. Precisamente son actividades situadas de contexto, reales para el alumno, las que se deben de utilizar para evaluar. En la bibliografía que revisamos maneja el aprendizaje auténtico. El aprendizaje auténtico tiene ciertas características que más adelante las voy a mencionar. De acuerdo a Pedro Ravella, que es una bibliografía que está en todas las bibliotecas de nuestras escuelas, porque nos las dotaron en el plan 2007 como parte de la biblioteca. Debemos de realizar evaluaciones basadas en criterios de evaluación que sean el sustento del por qué asignar tal o cual calificación. Muchas veces evaluamos, podemos evaluar de forma objetiva, como les dije, tomando en cuenta todos estos puntos y al final elaborar un promedio con base a todo lo que entregó y dar un resultado. Ese sería una evaluación objetiva que podemos decirle, o como le llamamos comúnmente, o una evaluación formativa, que a veces nada más asignamos la calificación porque sabemos que este alumno aprende, aunque no apliquemos ningún instrumento, aprende un poquito menos y le asignamos tal calificación. Entonces son dos situaciones comunes que se presentan en las aulas. Gracias, maestro Carmelino. Pues esta ha sido una presentación acerca de cómo aplicar la evaluación de polígonos, magnitudes y medidas. Nos pone usted en la necesidad de reflexionar sobre estos elementos que necesitamos los docentes para asumir una decisión en el momento de valorar lo aprendido de los estudiantes. A continuación tenemos un tema que se llama la evaluación a través de las teorías psicológicas.
nos lo expondrá la maestra Itandewi Jerónimo Valdivieso. La maestra Itandewi es docente de telesecundaria, de la telesecundaria 1142 de Venustiano Carranza, del sector 13, perteneciente a la zona 066 de Comitán. Bienvenida, maestra Itandewi. Adelante con su presentación. Bueno, buenos días, compañeros, es un gusto estar con ustedes, la verdad, y gracias a Formación Continua por permitirme participar el día de hoy. Vamos a hablar acerca principalmente de lo que sería la evaluación y el aprendizaje, pero basados desde el aspecto psicológico. ¿Por qué motivo? Porque el aprendizaje hace referencia a la adquisición de conocimientos, habilidades, valores y virtudes, y los seres humanos no podríamos adaptarnos a los cambios si no fuese por medio de este proceso. Sabemos que la evaluación debe de ser sumativa, buscamos una evaluación 100% objetiva a nuestros alumnos, porque también a partir de las características del grupo que tengamos, que va a ser con diferentes culturas, diferentes tipos de aprendizaje en un solo grupo, entonces tenemos que buscar estrategias que nos permitan englobar cada uno de ellos. También tenemos en esta situación que ver que la evaluación, hay un punto que es institucional, que es netamente ponerle o marcar a un niño o a un alumno con un número, es decir, el alumno de 6, el alumno de 10, pero si nosotros de entrada catalogamos a ese niño o a ese alumno con un número, estaríamos perdiendo la parte objetiva que buscamos y también le estamos ocasionando en su parte emocional, en la inteligencia emocional, cierto retroceso dependiendo a partir de cómo nosotros lo vayamos manejando. La evaluación debe de ser formativa, debe formar 100% al alumno en todas las situaciones. ¿Por qué? Porque ese alumno que empezó desde preescolar aprendiendo el lenguaje en casa, porque tenemos diferentes tipos de aprendizajes. El implícito, que es lo que hacemos cotidianamente, desde aprender a comer como lo hace un bebé y cómo va desarrollando en sus fases. El que llegamos al instruccional, pues cuando estamos dentro de una escuela, cuando nos empiezan los maestros prácticamente ese conocimiento científico o el conocimiento o contenidos y lo vamos relacionando con nuestro entorno. ¿Sí? Es por ello que es necesario ver teorías sociológicas y las teorías psicológicas. No están separadas, están unidas en sí. Tenemos, por ejemplo, el contexto social, cultural y psicológico. Es lo primero que debemos de tomar en cuenta dentro del proceso de aprendizaje y también dentro del proceso de evaluación. No voy a evaluar, por ejemplo, a un niño que trabajamos con él dentro de una comunidad rural, en la selva, a un niño que está situado dentro del contexto de la capital de la ciudad. ¿Por qué? Porque tenemos de entrada culturas completamente diferentes y los recursos son diferentes en el alcance. Para ello ya nuestros compañeros hablaron que debemos de manejar el aprendizaje situado. ¿Qué es el aprendizaje situado? Que es prácticamente lo que sería nuestro aprendizaje significativo. Aprender en base a experiencias. Tomamos en cuenta el currículo que tengamos, que se va a basar en medio para nuestros alumnos y cuáles son las herramientas que los docentes debemos utilizar. Las estrategias para la evaluación. Debemos de considerar que para esta nueva normalidad en la cual vamos a entrar, nuestros estudiantes, recuerden que estamos acostumbrados a tener de manera presencial al docente en clase. Entonces, el alumno interactúa de forma directa con nosotros. Pero hoy en día, a partir de lo que se está presentando, nos vemos en la necesidad de ocupar las herramientas tecnológicas, que en una comunidad a veces hay falta de internet, o es un internet de muy baja calidad, o en casa nada más hay tal vez un celular, o tienen nada más una computadora, no sé, en el acceso con internet, diferentes situaciones. Uno lo sabe manejar simplemente, porque muchos de nuestros alumnos manejan prácticamente sí el celular, pero más WhatsApp y Facebook. Entonces, es por ello también que debemos de considerar cómo vamos a enfocar para que ese alumno no se aburra, porque muchas veces incluso lo podemos notar, podemos ver presentaciones, hacer lecturas, y retomo lo que
decía la compañerita que participó al inicio, la maestra Yareli, esa parte de poder tener actividades. Por ejemplo, me gustó mucho esta actividad del árbol, y la vamos a retomar. Si nosotros decimos, bueno, pero no puedo tener la lectura y hacerla así tanto al aire libre ahorita, si no puedo regresar a mi escuela y va a ser así vía digital, pero existen plataformas que nos pueden facilitar eso. Incluso nosotros le podemos decir a alguien, ¿sabes qué? Adáptate a un lugar, búscate algo cómodo, pero puedes tomar, pues, no sé, alguna bebida que te pueda a ti también ayudar a sentirte cómodo y habituarte a la lectura. También tenemos que considerar lo que sería el aprendizaje social. Nosotros en clases trabajamos por lo que son equipos. Esos equipos no deben de ser mayor a 5 estudiantes. ¿Por qué? Porque tenemos que socializar. Aquí, ustedes, los compañeros que son ponentes, han venido dando diversas estrategias y cada uno de nosotros tiene otras también a su vez, que si las vamos integrando y las vamos uniendo, podemos obtener algo que nos va a facilitar poder emplearlo dentro del aula. Tenemos también que los estudiantes no pueden estar aislados de la sociedad. Recordemos que ese estudiante en un futuro va a ser un miembro activo en cualquier situación dentro de la sociedad. Entonces, el aprendizaje va a radicar en sí, en cómo ese alumno puede resolver en un futuro lo que serían los problemas que se le van presentando cotidianamente. Esto se enfoca para poder llevar a tener una mejor sociedad, y para ello vamos a retomar parte de las teorías psicológicas y sociológicas. Aquí nada más menciono por el momento 4, que son Ed Vygotsky con la teoría de desarrollo próximo, que se relaciona mucho con lo que sería la parte de la teoría de David Paul Ausubel, que es la teoría del aprendizaje significativo. En este caso, Vygotsky nos maneja en su teoría del desarrollo próximo que hay una zona en la que el alumno se encuentra con los conocimientos previos que ya trae, que es lo de su entorno prácticamente, con los conocimientos que nos están enseñando, con lo que desconocemos aún. ¿Cómo puedo relacionarlo? Gracias, maestra Itandewi. Pues ahí nos pone los puntos para reflexionar en esta gran tarea que los docentes tenemos respecto a cómo evaluar. Les agradecemos a los maestros que nos ven a través de la cuenta de Facebook de Formación Continua, donde nos han estado planteando varias preguntas. Les pedimos que al final de las participaciones de nuestros ponentes, ellos van a contestar, ya les hice llegar las preguntas, los van a contestar, y al final también del foro se colocará allí en la página de Facebook un link para que ustedes se registren y sea la manera como les hagamos llegar sus constancias. Bien, a continuación viene una ponencia titulada Diverticiencia, y nos los va a exponer el maestro Wilmer Gutiérrez Arreola. El maestro Wilmer Israel Gutiérrez Arreola tiene la maestría en docencia, labora en la Escuela Primaria del Estado Fray Matías de Córdoba, perteneciente a la zona 027 de Tuxtla Gutiérrez, del sector 01, allí en Tuxtla, y en este ciclo escolar atendió el tercer grado. Bienvenido, maestro Wilmer, adelante con su participación. Bueno, buenas tardes a todos. No sé si por ahí se alcanza a ver la presentación. ¿Sí? ¿Ya está? Sí. Bueno, buenas tardes. El día de hoy les vengo a compartir un bonito proyecto que nace precisamente a partir del interés de mejorar tanto el proceso de evaluación como el mismo proceso de enseñanza y de aprendizaje. Si bien recordamos las ciencias naturales en nuestro sistema educativo y en el día a día, al menos en los docentes de primaria, las ciencias naturales precisamente es considerada quizás como la tercera con una mayor importancia o relevancia, solo por debajo del español y las matemáticas.
Sin embargo, pues siempre se ha abordado desde un plano más teórico, dejando de lado esta perspectiva práctica que precisamente requieren las ciencias. Es por ello que generé este proyecto que se llama Diverticiencia. La diverticiencia tiene como base fundamental o como eje los experimentos. Los experimentos en el aula se ponen como un instrumento precisamente pautado en el que se interrelaciona esta práctica y esta teoría necesarias para tener una enseñanza de las ciencias que son necesarias en la actualidad porque estamos involucrados o estamos inmersos en diferentes fenómenos naturales, sociales y tecnológicos que son esta rama de las ciencias naturales. Los experimentos nos dan 5 aspectos fundamentales para poder trabajarlos. Uno es esta característica de transversalidad o multidisciplinaridad. Esto porque el alumno, o necesitamos que nuestros alumnos estén en constante evolución a partir del uso y la aplicación de sus inteligencias múltiples. Y es precisamente que los experimentos nos van a permitir conectar con los diversos contenidos de las demás asignaturas para que ellos pongan en juego estas competencias. Anterior, Auswell precisamente hace énfasis en esos conocimientos previos que tiene el alumno, donde todos tienen o poseen algún grado de inteligencia o algún grado de conocimientos a partir de estas experiencias que ellos han vivido. Entonces, los experimentos también nos permiten generar estas 2 condiciones necesarias para el aprendizaje significativo. El primero tiene que ver con esta predisposición, es decir, el momento, porque los experimentos aluden a esta parte lúdica precisamente en el cual los niños se involucran, se mancan, pintan, juegan. Eso sería todo. Muchas gracias por el espacio y por su atención. Muy amable, maestro Wilmer, pues nos genera una serie de inquietudes de cómo usar toda esa serie de instrumentos que permitan dar una valoración lo más cercana que ayude a la formación del estudiante. Bien, a continuación tenemos un tema que son los alcances de la evaluación formativa en preescolar. Nos lo expondrá la maestra Anaí Guadalupe Nigenda Victoria. La maestra Anaí tiene el doctorado en psicopedagogía, es docente de preescolar y labora en Bochil atendiendo el primer grado. Bienvenida, maestra Anaí, para exponer. Bueno, quiero agradecer la invitación que se me dio a formar parte de estas ponencias. Entonces yo voy a hablar acerca del alcance de la evaluación formativa en el preescolar. Para poder hablar un poco sobre esto, tengo que decir un poco acerca de la importancia que es la educación preescolar o que tiene. Espero que con esto muchos de los maestros también sepan cuál es esta. Y bueno, el nivel de educación preescolar, el preescolar, es un nivel educativo que es trascendental, es decir, esta es la base de nuestra formación como humanos, como individuos. Y en esta etapa pues se adquieren un sinfín o diversos, por ejemplo, habilidades cognitivas, sociales, afectivas, físicas y prácticas. También todas aquellas destrezas que nos permitan tener la mente abierta a la curiosidad, o todos aquellos valores que se van a poner en práctica pues en el futuro o en el presente del individuo y nos van a permitir ser unos ciudadanos activos en nuestra sociedad cambiante. La educación que se adquiere en estos primeros años se considera como un ciclo formativo que es esencial y determinante para el ser humano en su presente y en el futuro, como lo había dicho. Va de la mano o de manera paralela que si no se educa o no se orienta de manera correcta, pueden tener repercusiones que pueden ser impactantes o pueden impactar de manera negativa en el futuro del ciudadano. Esto es porque en la escuela pues se tocan
pues grandes áreas que son determinantes para el ser humano, como el área afectivo-social, el área física, el área cognitiva, emocional y psicológica. Es decir, que en la educación preescolar se construyen aprendizajes básicos que son esenciales para el ser humano y su vida en sociedad. Esos son a grandes rasgos. Yo les quiero plantear aquí una reflexión que me gustaría que todos lo tomáramos desde el nivel educativo al que pertenezcamos. Yo lo estoy tomando desde el mío, ¿ok? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si un alumno entra a la primaria sin haber cursado el preescolar? Tómenlo desde su punto de vista, ¿no? O el nivel en el que pertenezcan. Sería principalmente, traería muchos problemas y conflictos, en primer lugar, tanto para el alumno y en segundo lugar para el docente. Esto significa que, por ejemplo, el alumno, al no tener todas esas habilidades potenciadas del ciclo anterior, pues le genera una variedad de conflictos al no sentirse cómodo, a gusto o a la par de sus demás compañeros. En serio, es muy importante que todas estas habilidades se desarrollen desde el nivel educativo anterior, pero que principalmente los docentes hagamos algo por potenciar todas esas necesidades que requieren los alumnos. ¿Y cómo podemos potenciar todas estas necesidades? Obviamente, evaluando todas aquellas situaciones o secuencias de actividades que vamos empleando en nuestras planeaciones. Entonces, es por eso que yo decidí entrar a este curso de Mejoremos la Evaluación en el Aula para tener una idea de cómo mejorar la evaluación, ¿no? Obviamente sabemos que la mejoramos en la búsqueda de posibilidades de valoración mediante herramientas o técnicas. Sin embargo, al estar cursando, por ejemplo, este curso, me vi un poco en el conflicto de que el nivel preescolar no figuraba dentro del contenido que se abordaba en el mismo curso. Entonces, estuve como que reflexionando algunas horas y pues llegué a la conclusión de que la mejor evaluación se encuentra dentro de la perspectiva de cada docente. Es decir, no podemos asegurar de que exista una evaluación perfecta, o por más de que lo digan diversos autores o algo, claro que son técnicas que podemos llevar a cabo o manejar en nuestras situaciones, pero pues lo mejor es la que nosotros decidimos hacer de manera detallada y enfocada a lograr los objetivos que queremos en los alumnos, con los padres de familia también para saber qué es lo que ellos están aprendiendo también fuera del aula, que esto nos sirve muchísimo para poder evaluar. Bueno, ocasionalmente algunas técnicas o algunos instrumentos de evaluación pueden resultar más prácticos que otros, y esto lo sabemos. Esto es debido a que en ciertas actividades se requieren mayormente unas que otras. Lo importante aquí es únicamente que sepamos diseñar objetivamente cada una de estas para que el resultado que nos dé sea el que queramos lograr. Y bueno, también para que sea lo más práctico para nosotros como docente. Tampoco nos vamos a poner la soga al cuello con miles de herramientas de evaluación que no podamos llevar a cabo al momento que lo queramos hacer. Y bueno, espero que con todo esto pueda quedar un poco más en claro cuál es la apreciación que se tiene de la evaluación, así también cuál es el alcance que puede tener en el proceso educativo y a largo plazo, por ejemplo, en los diferentes niveles de educación que va conformándose el estudiante. Quiero recordarles también a todas las maestras y los maestros que la evaluación también es un proceso que utilizamos como el fortalecimiento de los aprendizajes de los niños. No quiere decir que una vez que aplicamos la evaluación ya dejamos atrás todo el contenido que vimos o ya no nos va a servir para nada, sino que también puede ser un parteaguas para que podamos seguir trabajando con esto. Les agradezco mucho la atención prestada. Espero que si hay alguna duda me las hagan saber. Gracias, maestra Anaí. Pues ha usted puesto una temática que no habíamos visto ahorita en el foro, que tiene que ver con la evaluación en preescolar. Uno de los propósitos del nivel de preescolar es el desarrollo de la autonomía y sobre todo el desarrollo del lenguaje oral en los niños, sobre todo en primer grado. Por lo tanto, la evaluación tiene que ser muy cercana a estos procesos formativos. Gracias, maestra.
A continuación, tenemos el tema, la planeación como una necesidad de formación. Nos los va a exponer el maestro Leiber Villafuerte Samayoa. El maestro Leiber es director de la secundaria Jaime Sabines. Juan Sabines Gutiérrez, de la colonia Emiliano Zapata, ahí en Tuxtla Gutiérrez, más o menos enfrente de la colonia Las Granjas. Él tiene la maestría en educación secundaria y él abre un tema que tiene que ver con estas cuestiones de formación de los docentes. Adelante, maestro, bienvenido. Gracias, maestro. Un cordial saludo, apreciado a todos mis compañeros. He escuchado la ponencia de todos mis compañeros, se me parece muy interesante todo lo que han expuesto, me va a servir mucho para mi formación. Pues la evaluación como una nueva necesidad de formación, me di a la tarea de hacer este tipo de investigación, porque ya que estoy enfrente de algunos maestros, que a veces en todas las ponencias nos enfocamos más a los alumnos, pero esta vez quiero yo dirigirme a los docentes. En algunos es importante que como docentes nos evaluemos nosotros mismos para ver cómo es que podemos mejorar esa evaluación dentro del aula. El objetivo que quiero que ustedes sepan es hacer este pequeño proyecto en la reflexión y en la cuestión esta de la revisión de las planeaciones, es analizar la función de la evaluación ante el marco de la modernidad. Ustedes, como se dan cuenta, estamos en un proceso bastante delicado actualmente y es importante ver cómo podemos utilizar las nuevas tecnologías, como ya lo han expuesto los demás compañeros. El otro punto es reflexionar y revisar las nuevas necesidades de formación. ¿Qué es lo que realmente necesitamos? Más adelante les voy a explicar una de las herramientas de evaluación que me pareció muy importante para que mis docentes de la escuela puedan aplicarlo en su planeación. Revisar características y elementos del nuevo modelo educativo. Acá también es importantísimo porque, como ustedes saben, en algunos centros de trabajo existen maestros que estamos como nos estamos como combatiendo, que no queremos como entrarle a este modelo educativo que es importantísimo tanto para los docentes como para los alumnos. Y el otro punto es potenciar y promover en los participantes la reflexión sobre la transición de un paradigma de la enseñanza a un paradigma del aprendizaje en el aula. Ese es los puntos que yo considero que se requieren como objetivo. La meta de todo esto es rescatar y analizar y proponer nuevas formas de actuaciones docentes de acuerdo a las necesidades y características propias de los tres aspectos principales. La transición de un paradigma de la enseñanza a un paradigma de aprendizaje, las condiciones sociales, económicas y políticas que dan un lugar a nuevas necesidades de formación y en el proceso de construcción del conocimiento del aula. Acá la meta es que como docentes que estamos inmersos en la educación, podamos nosotros implementar una de las estrategias que es, como algunos compañeros ya lo han mencionado, que es el aprendizaje situado. Les quiero también proyectar o mostrar cómo es que algunos maestros, la presentación de una planeación que, como todos los maestros, sabemos que lleva un eje, un ámbito, un aprendizaje esperado. Eso mis maestros, obviamente, ya conocen, que se contemplan distintas disciplinas. Podemos también el propósito de la asignatura, el propósito del tema, cuáles son los tiempos que podemos nosotros tomar para una cierta implementación de una clase. Pero
pero una de las, creo que lo más importante del curso, que a mí me pareció excelente y que por eso me llama mucho la atención y me metí a esto, es porque para compartirle a mis docentes en un, no sé, en un CETE, las herramientas de evaluación que podrían ser importantes con esta situación. Una lista de cotejo, más adelante les voy a presentar un ejemplo, la rúbrica, el desarrollo de habilidades y el aprendizaje situado, que en este caso, en el contexto donde yo me desarrollo, donde los maestros se desarrollan, es súper importantísimo. Estamos en una escuela dentro de una organización que tiene sus culturas, que tiene sus... está muy fuera de todo el contexto de la ciudad. Yo me encuentro en Tuxtla Gutiérrez, pero la colonia está bastante, como les dijera, un poco fuera del contexto de la ciudad. Entonces, esas son las herramientas que yo quisiera que los maestros, y claro que se los voy a compartir, sobre el aprendizaje situado. Y ya mis compañeros ya han explicado anteriormente que es una herramienta fundamental hacer que ese aprendizaje, que todo lo que los alumnos hayan aprendido en la familia o en el contexto que se desarrolle, puedan expresarlo o les pueda aportar a la enseñanza dentro del aula. Gracias, maestro Leiber. Pues pone usted un elemento central que tiene que ver con los directores respecto a su función, cómo socializar estos acuerdos que permitan de manera armónica llevarlos a cabo en todos los grupos. Entonces, un primer elemento que usted toma en cuenta es conocer el contexto en el cual ustedes atienden a los estudiantes. Bien. A continuación, tenemos una presentación acerca de la planeación, de evaluación en educación especial. Nos los va a compartir la maestra Ana Julita Model Hernández y yo voy a compartir su trabajo. La maestra Ana Julita, ella trabaja en la zona 03 de educación especial de Comitán, y así es que ella nos va a ir platicando cómo se da la evaluación de niños con alguna discapacidad. Adelante, maestra Ani. Muchas gracias, maestro Ovidio, gracias por la presentación y pues buenas tardes también, saludos a todos los ponentes, feliz, ¿verdad?, de estar compartiendo este espacio y agradecida por la participación. Bueno, he escuchado la participación de cada uno de ellos y pues muy acertada en el área donde laboran, donde como personas, ¿verdad?, proactivas están realizando actividades pues diarias, ¿no? Pues primeramente quiero iniciar hablando acerca de la educación especial, ¿sí? A lo mejor pues muchos ya lo hemos escuchado, hemos sido parte de, o hemos tenido alumnos, ¿verdad?, que requieren de la educación especial. Ahorita pues se está dando, ¿verdad?, pues la intención y el gran espacio para que la educación sea inclusiva. Entonces, bueno, la educación especial, primeramente, bueno, se encarga de esta área, ¿no?, del área en la cual, pues, atiende a alumnos con necesidades educativas especiales, con o sin alguna discapacidad. Las discapacidades, pues, van desde varias, como la intelectual, la motriz, la sensorial, algunas condiciones, algunas trastornos también o actitudes sobresalientes de los alumnos, ¿verdad? Y bueno,
bueno, esta educación especial o esta área se da en apoyo, ¿verdad?, a aquellos alumnos que la requieran en centros de atención múltiples o unidades de servicio y de apoyo a la educación regular. Sí, entonces, pues a partir de ahí, explicando un poquito, pues mi labor, ¿verdad?, dentro de lo que es la educación especial también, enfocándonos ya más a esta área, presento pues este proyecto de aplicación escolar, ¿sí? En la educación especial va muy de la mano lo que es la parte de formación social, socioadaptativa, también la parte emocional, la parte que individual punto o diagnóstico. Yo hablo acerca de la escuela donde laboro, ¿no?, como docente. Mi escuela, bueno, es un CAM, Centro de Atención Multicultural, que presentan dificultad en los contenidos curriculares. Aquí, bueno, cabe mencionar, ¿verdad?, que estas dificultades prácticamente tienen que ver con situaciones de lectoescritura, pues, ¿no?, por ejemplo, de conteo, de pensamiento matemático, lo que tiene que ver específicamente, ¿no?, de estos contenidos curriculares. Entonces yo desde un inicio observaba todo esto, ¿no?, y veía las planeaciones, planes y programas que se nos presentan. Entonces nosotros trabajamos con adecuaciones prácticamente, ¿no? Entonces es un proyecto escolar que se realizan adecuaciones enfocándose prácticamente al desarrollo de habilidades socioadaptativas del alumno, ¿sí? Entonces, de eso se trata. Por favor, maestro. Bueno, dentro de estas desarrollo de habilidades socioadaptativas, aquí nos enfocamos también a esta parte más habitual, ¿verdad?, en la que nosotros tenemos que ver no solamente estos contenidos escolares, claro que van de la mano, pero también tiene que ver más que nada con lo que el alumno tiene que desarrollar, ¿sí? En este caso, el desarrollo, bueno, yo lo planteo así, como un hábito, por ejemplo, en la higiene personal, ¿no? Y se espera pues que ellos logren el aprendizaje para llevarlo a la práctica diaria, en busca de una independencia del alumno en el desarrollo de sus habilidades socioadaptativas. También lo que se busca y se pretende, ¿no?, es que el alumno sea independiente, ¿sí? Y esta es una problemática, ¿por qué? Porque muchas veces el alumno requiere de una atención individualizada, donde la maestra frente al grupo, el personal de apoyo, están en constante contacto e interacción y ayuda para el alumno. Entonces, mediante el trabajo diario, mediante el trabajo asignado de estas actividades, nosotros buscamos que se vaya reforzando, en este caso, esta actividad, y que más adelante, en un futuro, el alumno por sí solo logre y genere ese hábito. Gracias maestra Ana Luisa, porque pone usted el tema de la educación especial como una necesidad a atender. En febrero del 2019, la Secretaría de Educación Pública emitió un documento base donde pone de relieve la necesidad de atender a 5 niveles. Una es las prioridades para atender a las escuelas telesecundarias. La otra es atender a las escuelas que tienen grupos multigrado. La otra es atender a las escuelas de educación indígena. Una más, todas las escuelas de educación especial, y por último a los niños migrantes. Entonces, usted que está tocando esta temática, está usted poniendo de relieve esta necesidad. Formación Continua ha puesto pues en diálogo de cada uno de los niveles cómo atender esta necesidad, porque si notan,
los 5 niveles reclaman una atención para el caso de Chiapas. Entonces, hay una tarea muy grande que tal vez en su momento el doctor Farelo, al ratito en el cierre, pueda tocar en la necesidad de lo que viene. Bien, vamos con la última conferencia. No sin antes agradecerles a los participantes que están en la cuenta de Facebook de Formación Continua, que nos han hecho varias preguntas. Ya se los hice llegar a cada uno de los ponentes, y después de esta ponencia que participen, entraremos en la posibilidad de contestar esas preguntas. Bien, a continuación tenemos un tema que le ha titulado Historias que nos identifican. Es la maestra Ana Karina Gutiérrez Escobar quien participa. Ella es actualmente directora del Jardín de Niños Fray Matías de Córdoba y Ordóñez de Tapachula, y es licenciada en Educación Preescolar. Adelante, maestra Ani, en confianza. Lo escuchamos. Gracias. Es un gusto participar el día de hoy de este webinar. Y bueno, quiero dar inicio a este proyecto de aplicación escolar que refiere principalmente al campo de lenguaje y comunicación con el tema Historias que nos identifican. Se retomó el campo de lenguaje y comunicación derivado que una vez que se revisó el resultado del diagnóstico, se identificó que los alumnos necesitaban mejorar en sus prácticas sociales de lenguaje, así como en las capacidades de narrar, conversar, explicar, aunado a que en la educación preescolar el lenguaje es la más alta prioridad. También se aborda el campo de educación física, y con respecto a las áreas de desarrollo personal y social se retoman las artes y la educación socioemocional. Esto en particular para mí es sumamente esencial en el mundo que vivimos hoy en día. Los alumnos tienen que acrecentar seguridad, tienen que reconocer sus capacidades, y es importante una buena actitud en el aula, ya que esto genera disposición positiva hacia el aprendizaje. Y es como una responsabilidad que tenemos como docentes de tener que fomentar en los alumnos seguridad en sí mismos para que puedan desarrollar cada vez mejor las capacidades que tienen, sobre todo porque se tiene que atender a uno de los fundamentos esenciales de la vida, que es aprender a aprender. Y esto me va a permitir favorecer en mis alumnos esta capacidad. Es muy importante retomar que el aprendizaje esperado, como ya lo escuchamos, es un indicador de logro, y es como principal referente de evaluación. Me permite a través del verbo de acción atender de manera específica y puntual las acciones, actividades, estrategias que voy a plantear como docente para poder favorecer en los alumnos el objetivo o propósitos diseñados. En este caso se puede percibir en la diapositiva que lo que se espera es que los alumnos narren, respondan, usen, representen, reconozcan. Esto con la finalidad de que tengamos muy en claro qué es lo que se debe fomentar en cada uno de los aprendizajes esperados. Esta situación didáctica está bajo la modalidad de proyectos, con la finalidad de brindar la oportunidad de planear las tareas, distribuir responsabilidades entre los participantes y evaluar cada fase del proceso. Es muy importante considerar que en cada proceso de planificación y planeación se consideren de manera específica los materiales y recursos didácticos. En este caso es importante que el docente prevea de manera antelada y organizada a la obtención de cada uno de estos. Es importante mencionar que aquí en esta planeación que se diseñó, se contempló la participación de los padres de familia como algo esencial para el logro tanto de los objetivos como las metas planteadas. Con respecto a la evaluación y evidencias, quiero recordar que nuestro plan y programa actual tiene un enfoque competencial, y en este sentido, como ya se mencionó anteriormente, está distribuido a través de 3 dimensiones muy importantes. Y en este caso quiero enfatizar un poco acerca de cada una de ellas. Primero que nada, la dimensión que comúnmente solemos evaluar muchísimo es la dimensión de los conocimientos.
olvidando o dejando a veces de lado la dimensión de las habilidades, las actitudes y valores que también son sumamente importantes. Y en este sentido quiero resaltar que tanto las técnicas como instrumentos de evaluación refieren a la evaluación de manera más puntual según el tipo de instrumento que elijamos a las diferentes dimensiones de la competencia. Por ejemplo, en el caso de las técnicas de evaluación que elijo para este PAE, pues elijo la técnica de observación con el instrumento de evaluación del diario de trabajo. En este caso, el diario de trabajo refiere a evaluar las 3 dimensiones de la competencia. El diario de trabajo evalúa los conocimientos, también evalúa las habilidades, las actitudes y valores, pero no en el caso de los expedientes del alumno, que usa como técnica de evaluación el desempeño de los alumnos. Esta únicamente refiere tanto a los conocimientos como a las habilidades, pero deja de fuera las actitudes y valores. La rúbrica, por su parte, sí retoma las 3 dimensiones de la competencia y evalúa a través de la técnica de análisis de desempeño estas 3 dimensiones que ya se mencionaron. Es muy importante dejar en claro que las evidencias que se recaben tienen que ser verificables y objetivas. Esto se va a hacer a través de videos y productos de los alumnos. También se considera dentro de la planeación las adecuaciones de acceso al contenido para alumnos con barreras del aprendizaje y la participación. Esto considero que es sumamente relevante si queremos realmente atender a la equidad e inclusión en el aula. Tenemos que identificar de manera clara, en base al conocimiento del grupo y los alumnos, cuáles son aquellos facilitadores y barreras ambientales que nos van a dificultar o facilitar, como su nombre lo indica, las actividades dentro del aula. ¿Para qué? Para contar con estrategias bien definidas para brindar confianza, brindar apoyo y acompañamiento necesario a los alumnos. Gracias, maestra Ani. Pues ha tocado otro tema también valioso, que es la educación socioemocional en preescolar, que son como de los temas que a nivel educativo, a nivel país, incluso en Chiapas, muchos sectores empiezan a trabajar. Entonces, ahí agradecemos primero a los maestros que han estado participando activamente en el chat de formación continua. La maestra Jackie Maldonado nos hace algunas preguntas y ahí deja su correo para que le podamos enviar, a lo mismo los demás compañeros. Yo quisiera primero agradecer a los asesores que dedicaron su tiempo para poder acompañar este trabajo objetivo del curso de Mejoremos la Evaluación en el aula, y agradecerle a ustedes como ponentes de Benítez con su palabra, sus inquietudes, por dónde están sus esfuerzos para la mejora de la educación en Chiapas. Y quisiera ahora pedirle la participación del doctor José Elías Carafarelo Monjaraz para un mensaje de cierre. Adelante. Muchas gracias, maestros. Muchas gracias, maestro Ovidio. El maestro Ovidio para mí es un gran amigo, un gran maestro, un maestro emérito de lo que queda de leyenda de los centros de maestros de formación que pertenecen a la Coordinación Estatal de Formación Continua. El maestro Ovidio además está estudiando un doctorado y es un gran ejemplo de formación continua, de formación permanente, y es un reto continuar en este proyecto, pero también es un gran halago para mí en este trabajo que están haciendo ustedes, que yo me siento totalmente comprometido, contento, feliz de este foro que estamos cerrando, porque aquí he visto y he escuchado a grandes maestros comprometidos que nos hicieron pensar, que pensaron y nos hicieron pensar, porque no es fácil construir un proyecto que tenga sobre todo en mente a los niños y a las niñas que están en sus aulas en diferentes niveles, y preescolar, que es uno de los niveles más favoritos para mí, pues que hoy cierra con este foro la maestra que hoy termina, la maestra Ana Gutiérrez. Pues considero que nos da muchos retos, nos da emoción por hacer
emoción por pensar, por arriesgarnos, porque no es fácil desde lejos o desde un monitor hacer solo un planteamiento crítico, sino también es mucho más valioso el ver desde acá a ustedes que están construyendo con honor, con lealtad, pero sobre todo con ese bien común, porque una de las cosas que tenemos es que nuestro compromiso como docentes es hacia el bien común de las niñas y de los niños. Por ello, quiero felicitar a los doctores Carlos Camacho, Gerardo Gómez Toledo, Carmelino Díaz Barrios, Itandeú, no sé si lo mencioné, Itandeú, la maestra Itandeú, a Wilmer Israel, a Anaí Nigenda, a Leiber Méndez, a Ana Moguel y a Ana Gutiérrez. Si me falta algo, maestro Villa, si me faltó mencionar a alguien, puede decir su nombre. Considero que todas las propuestas, los proyectos de aplicación escolar que hoy nos han compartido, quedan en el reservorio del Estado de Chiapas, en la página, en el canal de YouTube de Formación Continua, queda registrado y va a ser muy útil para muchos maestros. Leía en el Facebook hace un ratito y felicito a los más de 600 maestros. Hubo un momento que llegamos a 700 y tantos maestros que estuvieron muy atentos, y más de 600 que aguantaron las más de 3 horas en este proceso, porque hay interés, porque hay necesidad, pero también porque hay un compromiso de seguirse formando. Y entonces les quiero señalar que este legado que ustedes dieron, que es nuestro segundo foro, ayer iniciamos con un foro sobre rúbricas de evaluación, hoy estamos hablando de la evaluación, de la mejora en el aula. Es muy grato para mí y para todo el equipo de formación continua, la maestra Eugenia Pozo, todos los coordinadores de los centros de maestros, a los asesores que nos apoyaron, son 33 asesores que tuvimos en estos cursos autogestivos, 33 grupos, más de 1.300 maestros que se formaron. Más allá de las cantidades, lo que yo quiero señalar es que hay espíritu de creación, espíritu de proposición. Y como decía Pablo Freire, ser docente es hacer pensar y sobre todo arriesgarse. Y en este arriesgarse, construirse de manera reflexiva, querer dar un poco más de sí, pensarnos, porque es muy valioso lo que han compartido, no solo por lo que ya han hecho, sino porque este curso los movió a hacer más, a comprender más conceptos, a desarrollar mejores habilidades, a construir una comunidad de aprendizaje, una comunidad de práctica, pero también de socializar ante otros compañeros, los más de 700 que hoy los escucharon, de socializar lo que ustedes están haciendo. Son ya un grupo de maestros que son reconocidos por la Coordinación Estatal de Formación Continua, porque este reconocimiento de sí exige también un cuidado de sí. Tenemos que ser el ejemplo que queremos ver en el mundo. Eso decía Mahatma Gandhi, cuando todo esté echado a perder, tenemos que ser el ejemplo que queremos ver en el mundo. Y ustedes están poniendo su granito de arena, están construyendo sentido y están con compromiso generando emociones. Yo quiero recordar con esta, y quisiera hacer un señalamiento y comentario de cada uno de los foros, diverticiencia, lo de educación especial. Tenemos un reto importante con todos ellos, con todos estos temas. Lo de tecnologías, hoy más que nunca necesitamos este proyecto de cómo hacer entre maestros, cómo construir experiencias. Y estamos viviendo y vamos a vivir una etapa de regreso a la escuela que va a ser un reto en todos los sentidos. Un reto cognitivo, reto físico, corporativo, reto en salud, reto en relaciones humanas, en construir nuevas relaciones, nuevas situaciones, sistema de alimentación, de convivencia, de salud. Y todos esos retos el maestro tiene que ser el que piense, el que construye, el que se acompañe de los padres de familia para hacer de este reto un ejercicio lúdico, un ejercicio cultural, una nueva forma de hacer la docencia. Y entonces ya no solo estaríamos pensando en contenidos, estamos pensando en retos tecnológicos, en retos socioemocionales, en cuestiones psicológicas que tendríamos que atender a niños que han perdido a un ser querido, pero también en este reto humano que tenemos de querer una sociedad mejor, un mundo mejor.
Y por ello, yo sin mayor alarde a todo lo que se construyó ayer y lo que se construyó hoy, considero muy importante señalar que todos estos proyectos nos invitan a una cosa, a que los maestros, los más de 700 maestros que hoy nos vieron, también ya me están enviando a mis correos otros proyectos que ellos han venido desarrollando y mejorando, y entonces estamos hablando de una movilidad pedagógica, de un movimiento pedagógico que invita a encontrarnos. Y creo que la palabra fundamental es que más allá de demostrar quiénes somos, qué hacemos, en dónde estamos, cómo pensamos, cómo construimos, estamos también generando humanamente un sentido de pertenencia como docentes, un sentido de hermanamiento y un sentido de construcción. Yo lo he visto en todo el foro, en todo el proyecto de chat, de Facebook, comentarios negativos, porque al contrario, muchas peticiones están pidiendo que hagamos foros para maestros, que ustedes ya lo están pidiendo, sean los maestros que le orienten a los maestros de nuevo ingreso hacia las nuevas formas de enseñar, hacia las estrategias que han sido eficaces. Y entonces ya hay un compromiso importante. Y creo que esto humanamente y con humildad lo digo, nos enseña a querer ser mejores personas. Entonces, tanto ustedes como yo ya no regresamos igual a nuestra vida cotidiana a partir de este foro, porque nos compromete a volver a participar. Nos compromete a que hay maestros de educación indígena, lo acabo de leer en el foro, que quieren específicamente un tema intercultural, un tema que tome en cuenta las condiciones de la nueva realidad a la que se enfrentan los niños de educación indígena en sus contextos bilingües, plurilingües y multiétnicos. Entonces requerimos de ustedes, y qué mayor regalo que ustedes con honorabilidad, con ímpetu de servicio, lo están haciendo. Entonces les agradezco encarecidamente, muchas gracias maestro Ovidio por la moderación, por haber sido también el coordinador del curso de la evaluación en el aula, con los 5 grupos y a los asesores que también nos apoyaron. Quiero señalar que los materiales se van a compartir en la página de formación continua, en el canal de YouTube, del video completo de la grabación de lo que ya hoy tenemos, además de otros materiales que vamos a ir compartiendo. Los invitamos a mañana a trabajar otro foro sobre los derechos de los niños, de las niñas, los niños y los adolescentes en estos tiempos importantes, y continuar en todos los foros que vamos a ir participando. Quiero señalar o mencionar también que todos estos proyectos que nos están llegando a formación continua, los retos, los planteamientos, las inquietudes, las vamos a analizar dentro del equipo de asesores, de académicos, para que lo podamos tomar la palabra, de seguir participando, de seguir construyendo y de darle validez a eso que se hace, a veces desde el anonimato, pero ahora ya estamos visibilizando las buenas prácticas, a los grandes maestros y maestras que ya de por sí vienen construyendo proyectos innovadores y estratégicos. Yo solo quiero terminar con esto porque me quedé con este tema de la lectura de la maestra la maestra ponente, que hace muchos años, cuando mis hijos estaban todavía en preescolar, yo era un padre muy dedicado, y cada que regresaba de la escuela, también ahora lo soy, ¿no? Pero cada que regresaba de la escuela y en las tardes, siempre buscaba estrategias de lectura, y muchas estrategias aplicaba, pero créanme que hay muchas cosas que la teoría ya está ahí. A veces en nuestra práctica lo hacemos, a veces en nuestra práctica no sabemos cómo se llama, pero me encantó mucho una anécdota que quiero compartirles. En una ocasión, ya de noche, reuní a mis 3 hijos en una sola cama y les dije, les voy a leer un cuento. Y hubo un momento en el que yo estaba iniciando, cuidando entonación, fluidez, emoción, un poquito de voz, pero uno de mis hijos, el más pequeño, que ahorita tiene 15 años, me dice, papá, ese cuento ya nos lo leíste. Además, no sabes leer. ¿Cómo? Si yo, que había hecho un gran esfuerzo por querer demostrar lo mejor, no, pues mi hijo me estaba diciendo que yo no sabía leer. Entonces le digo, ¿y cómo quieres que te lea? ¿O cómo es a leer bien? No, pues así como en la caricatura,
caricatura se escucha bonito. Él ya había visto varias caricaturas y quería escuchar voces. Entonces yo empecé a inventar voces, a practicar voces. Ese día no lo hice bien, pero después empecé a practicar voces. No soy cuentacuentos tampoco, pero qué bonito es cuando como profesores o como padres motivamos a nuestros hijos a la lectura, a la promoción del gusto por leer. Y yo tengo hijos maravillosos que les gusta leer, porque no es lo mismo que yo lea. Y Caperucita se acercó al bosque, y en eso el lobo se acercó a ella y le dijo: buenos días, Caperucita. Así a mi hijo no le gusta, en esos años no le gustaba. ¿Cómo quería que yo le dijera? Y en eso, en ese silencioso bosque, se acercó el lobo con el hocico abierto. Yo le estoy agregando cosas que el texto no tiene. Y el lobo le dijo: muy buenos días, Caperucita. Muy buenos días, señor lobo. Y en ese momento se encuentra la magia y se abre la emoción. Y entonces llegó un momento que cuando a mi hijo le leía Tajín y los 7 truenos, que era un libro de primaria, de tercero, no sé si se acuerdan de ese cuento, los maestros de primaria. Yo soy maestro de primaria, estuve 12 años como maestro multigrado. Entonces cuando yo le leía Tajín y los 7 truenos, mi hijo de segundo grado de preescolar ya se sabía todo el cuento. Y no se sabía porque supiera leer, sino porque iba siguiendo la lectura, la direccionalidad de la escritura, pero iba con su cerebro recordando todo lo que yo le había leído antes, y con las imágenes y con todo. Él nos contaba cuentos que luego él todavía no sabía leer, pero ya los leía desde las imágenes, desde muchas cosas. Entonces, creo que lo maravilloso efectivamente es querer dar más de sí. Ayer mencioné en el foro que nadie lo sabe todo, nadie lo ignora todo, y que con humildad compartimos lo que somos. Último concepto que quiero hablar es el error. Todos tenemos miedo en ese arriesgarse a fracasar. Y yo sé que ustedes, el público a veces no lo nota, el auditorio tal vez no lo sabe, pero vivimos angustias en el momento de participar. La angustia tecnológica, que se fue hace rato, iba a participar, se fue la luz en mi casa, estaban arreglando allá un poste y entonces quitaron la luz. Entonces hubieron varias cosas en un momento. Y la angustia efectivamente hay que vivirla, hay que gozarla, porque de esas angustias, ¿quién no ha aprendido de la presión? ¿Quién no ha aprendido de esta prisa por hacer bien las cosas? Así que mis queridos doctores y doctoras, muchas felicidades, no les quito más su tiempo, he abusado del tiempo y considero que las más de grandes personas que nos están escuchando van a pedirle sus correos, sus nombres, compartan, aprendamos a compartir y sigamos adelante. En nombre de la Coordinación Estatal de Formación Continua, dependiente de la Secretaría de Educación, y ahora sí que en este reconocimiento a ustedes les externo mi agradecimiento por este foro, por esta aportación en este foro. Lo hicieron muy bien y tengan muchas felicidades y muy buenas tardes. Muchas gracias. Pues gracias, doctor. Gracias, apreciables maestros, maestras. Creo que fue una actividad excelente, valiosa, porque nos ponen a pensar a un buen número de maestros y la apuesta a poder dar, a poder colaborar. Y a los 5 asesores que cubrimos, que estuvimos al frente de este curso, mi agradecimiento. Y entonces, y al público, a los docentes que nos vieron en Facebook, les agradecemos, no sin antes pedirles que contesten esa encuesta que se puso allí, que va a permitir enviarles algunos materiales y, sobre todo, enviarles su constancia. Pues que tengan muy buenas tardes. Yo les agradezco el favor de su atención y participación y espero que hayan disfrutado de este evento. Muchas gracias.